Las niñas y niños tienen derechos y es nuestra labor conocerlos y respetarlos. Aquí comienza Derechos de Gigantes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con muchísimo gusto Liliana Martínez, quien les da la más cordial de las bienvenidas a una nueva emisión de Derechos de Gigantes, que como ustedes saben es un programa que hacemos con muchísimo gusto desde el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en colaboración con Radio y Televisión de Aguascalientes, precisamente para hablar acerca de todos los temas relacionados con los derechos que tienen estos sectores de la población. Y para comenzar, les voy a compartir los números de contacto que tenemos. Pueden marcarnos al 449-994-6481. También pueden mandarnos WhatsApp al 449-637-5000. En la web pueden buscar en conexiónradio.fm y en YouTube estamos en Conexión 92.7 FM. Esta tarde tenemos una invitada muy especial. Se encuentra con nosotros la licenciada Lorena Villavicencio Ayala. Ella es la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, la agradecida soy yo, me da muchísimo gusto estar contigo, Liliana. Muy feliz de estar en Aguascalientes y de saber que están haciendo un trabajo muy importante desde el CIPINA estatal. Así es, estamos tratando de abarcar todos los frentes posibles. Y si me permiten, les voy a compartir un poco acerca de la semblanza de la titular del CIPINA Nacional. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se desempeñó como diputada local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. También fue diputada federal en la 54 legislatura. Fue presidenta de la tercera Asamblea Legislativa del Distrito Federal y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Congresos Locales. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos partidistas, además que ha sido investigadora del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativa, asesoría jurídica en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en el Instituto Federal Electoral o INE y titular de la Consultoría Jurídica BPM. También fue presidenta del DIF municipal en Ecatepec, integrante de la Coordinación de Asesores del Ayuntamiento de Ecatepec y asesora jurídica en la representación del gobierno de Michoacán. También ha sido autora de diversas publicaciones y ha colaborado como articulista en diversos suplementos, sobre todo en periódicos, en revistas y otros medios impresos. Licenciada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y preguntarle de entrada, ¿cuál es la principal labor que lleva a cabo el CIPINA? Porque en ocasiones nos preguntan a nosotros, pues, ¿qué hace el CIPINA? ¿En qué se enfoca? ¿Qué nos diría usted? Bueno, la principal labor para mí es la de garantizar el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y para lograrlo, tenemos otra atribución muy importante, que es la articulación con todas las instituciones de los gobiernos, tanto a nivel nacional, estatal y municipal, para que ellos garanticen el ejercicio de esos derechos. Estamos hablando de 20 derechos que tienen niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Ley General, que también es para estas poblaciones. Y bueno, también hay otros derechos que están establecidos en el Convenio de Derechos de la Niñez, que también hay que incorporarlos. Claro. Y lo importante, lo que queremos desde CIPINA es transformar la vida de niños, niñas y adolescentes, que puedan ejercer sus derechos, que se respete su autonomía, que podamos establecer una nueva manera de relacionarse con los niños, reconociéndolos como personas de pleno derecho. Que es lo que mencionamos como sujetos de derecho. Exactamente. Que es el principal cambio que se impulsó en la Ley General que ya nos comentaba. Exactamente. ¿Verdad? Y también continuamente, ahora que abordamos este tema, hay quienes luego dicen, bueno, pues está bien que niñas, niños y adolescentes tengan derechos, pero ¿por qué no hablan también de sus obligaciones? Entonces nosotros les decimos, no son propiamente obligaciones en este caso, sino que son tareas que tienen también, y por eso es la importancia de que debemos acompañarlos. ¿Qué señalan ustedes cuando me imagino que también les han cuestionado acerca de esta parte?
Bueno, para nosotros lo importante es que, en primer lugar, lo que nosotros enfatizamos es el ejercicio de derechos, sabiendo que efectivamente pueden tener algunas obligaciones, o más bien como responsabilidades o corresponsabilidad. Ellos viven al interior de sus hogares y también deben de tener algunas tareas. Claro. Y hacerse copartícipes de todos esos deberes que se establecen para todos los integrantes de las familias, que creo que ahí es donde están propiamente señalando las obligaciones. Y sí, estamos de acuerdo que sí tienen participaciones, también tienen responsabilidades que tienen que también entender dentro de... el convertirlos en sujetos de derechos políticos también implica que ellos se hagan responsables de sus actos. Pero también tenemos que entender que hay edades distintas, claro, que tú no le puedes decir a un bebé o a un niño de 3 años que ya tiene deberes, sino estos se van adquiriendo conforme va pasando la edad, conforme va pasando la vida, conforme van teniendo un proceso evolutivo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, sí nos parece que hablar de obligaciones es interesante, pero no podemos pedirles deberes a los niños cuando todavía no cumplimos con el ejercicio de todos sus derechos. Y son derechos donde hay una gran responsabilidad del Estado mexicano. Por eso es muy importante CIPINA, porque CIPINA, además de tener esta obligación de articular con todas las instituciones, también tenemos la responsabilidad de monitorear y garantizar que efectivamente las instituciones estén garantizando los derechos. Y a mí me gustaría comentar un poco cuáles son esos derechos, porque me parece que es muy importante para no hablar así de manera abstracta, sino decir, bueno, los niños tienen derecho a ser prioridad en las familias, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia es un derecho, y ser respetado y querido en su propia familia. Claro. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al juego, el derecho a la inclusión, el derecho a la información, el derecho a la libertad de convicciones. En fin, tenemos 20 derechos, pero yo diría que los más importantes, o dentro de los más importantes están estos. Y yo resaltaría mucho el derecho a la familia. Me parece que es muy importante porque ahí tienen derecho a tener una familia donde pueda desarrollarse plenamente, donde pueda tener una condición de dignidad, donde se le respeten sus derechos, sus libertades, sus decisiones, que participe en la toma de decisiones familiares. Claro que está, que esto no implica que no tenga disciplinas, que tenga obligaciones de atender adecuadamente, por ejemplo, sus tareas para poder permanecer en la escuela, que cumpla con ellas, que tenga límites, que tenga estructura. Eso es muy importante también. Claro, ya es ahí cuando hablamos de conceptos como los de crianza positiva. Efectivamente, efectivamente, cuando hablamos de crianza positiva, con respeto, con afecto, no estamos hablando de que los niños vivan anárquicamente y que puedan tomar sus propias decisiones de todo lo que pasa. No, estamos hablando de que en este país lamentablemente hay muchas familias que lastiman, que agreden, que corrigen con castigos corporales a los niños. Cuando esto ya está prohibido. Está prohibido, la ley ya estableció que está prohibido el castigo corporal. Además, déjame decirte que dentro de las cosas que he hecho en mi vida es justamente aprobar esta iniciativa. A mí me tocó ser diputada federal cuando se aprobó la prohibición de castigo corporal. Y después pasaron bueno, esto se armonizó con todos los estados y todos los estados en este país tienen prohibido el castigo corporal. Porque además se han hecho investigaciones al respecto, donde queda claro que hay afectaciones con los castigos corporales. Los niños entienden perfectamente con palabras, no necesitan ni que los invaliden, ni que los regañen agresivamente, ni que les peguen. Y bueno, y esto ojalá... Y pasan cosas peores. Hay mucha violencia al interior de los hogares y por eso nos parece muy importante que CIPINA tenga este medio de comunicación y que estemos hablando permanentemente de los derechos de los niños para que los padres asuman plenamente su responsabilidad de respetarle cada uno de sus derechos y que busquemos nuevas formas de relacionarnos con los hijos e hijas y que construyamos a través del afecto y el respeto y la dignidad seres humanos con mejores condiciones para enfrentar la vida y que en el futuro sean personas de bien. No podemos pedir que estos niños que fueron golpeados, lastimados, humillados,
excluidos. No les podemos pedir que después sean sujetos, que sean buenas personas cuando tuvieron condiciones difíciles en la infancia. Uh-huh. Por eso estamos trabajando muy fuerte en CIPINA. Y yo veo que hay grandes avances en el CIPINA de Aguascalientes, que me encanta. Por ejemplo, esto de la Casa de los Adolescentes me parece un proyecto fantástico. Porque también hay que atender adecuadamente a los adolescentes. Claro, y darles todas las oportunidades que necesitan, contribuir a su formación, a su desarrollo. Si no están al corriente en sus grados de educación, darles las herramientas para que se pongan al tanto, etcétera, ofrecerles actividades gratuitas, etcétera, etcétera. Sí, está padrísima. Además que tengan acceso a la cultura, al arte, que tengan actividades recreativas, creativas también, que los niños que los jóvenes y los adolescentes sean atendidos adecuadamente, porque a veces creo que están muy solos, que tienen mucho miedo al futuro. Algunos de ellos no se sienten cómodos en la escuela porque hay bullying. Entonces hay que atender adecuadamente a las infancias y a las adolescencias. Son momentos complicados porque también hay cambios biológicos en los jóvenes y a veces pues no los comprendemos desde la visión de adulto. Entonces sí necesitamos ir generando una nueva manera de concebir a los niños y a los adolescentes que, insisto, son sujetos de derechos, que tienen cambios, que tienen necesidad de ser entendidos, comprendidos, de ser apoyados, reforzados, validados, para que vayan en mejores condiciones y puedan navegar con seguridad en las redes, por ejemplo, y que no sean enganchados tan fácilmente porque están reforzados en su propia persona, y eso les da mejores condiciones para enfrentar a estas personas que quieren hacer siempre daño, que existen, y lo tenemos que asumir. Y en este caso, que por ejemplo también en la Casa del Adolescente se cuenta con atención psicológica, que también es gratuita, especializada para los adolescentes, y que también ahí hay un centro de salud, de manera tal que si ellos tienen alguna inquietud médica, pues pueden ir directamente con el personal especializado. Ahí se cuenta con los servicios amigables para las y los adolescentes. Entonces, sí es todo un esquema de atención integral que deben aprovechar. Exactamente, y yo creo que yo les quiero platicar un poquito, que para mí ha sido muy importante estar en CIPINA. Ojalá yo hubiera tenido las herramientas que hoy tengo para haber criado a mi hijo de una manera distinta, pero ahora que tengo todo este conocimiento me doy cuenta de la importancia que es la presencia de los padres y las madres en la vida de los niños, de lo importante que es el derecho al juego para desarrollar habilidades socioemocionales y que los niños tengan mejores condiciones en el futuro. Y también me parece muy importante que recordemos como madres o como padres, que nos acordemos cómo fuimos de niños y cuáles fueron las carencias que tuvimos para tratar de ser mejores padres y madres. Creo que ese es un ejercicio que tendríamos que hacer quienes nos están escuchando en este programa, decirles, acuérdense ustedes cuando eran niños, cuando eran adolescentes, las dificultades que enfrentaron y cómo les gustaría a ustedes presentarse con sus hijos y darles lo que no le pudieron, lo que ustedes no recibieron, lo que no recibimos, y ser una mejor versión de madre o padre. Me parece que ser buen padre y ser buena madre también es algo importante en la vida. Claro. Porque estás construyendo un ser humano y queremos seres humanos dignos, felices, constructivos, que tengan sueños, causas y que puedan mejorar también su propia vida. Y que afortunadamente hoy se cuenta con dependencias e instituciones, asociaciones de la sociedad civil que ofrecen pláticas, por ejemplo, talleres, capacitación enfocados en mamás, papás, tutores. Es Efectivamente. Decir, porque no todos sabemos o no a todos nos han dicho, pues mira, aquí está el manual, así apréndetelo y educa. Pero ahora hay esta ventaja. Sí, bueno, y además quienes el acceso a estas redes también tenemos acceso a muchísimos contenidos. CIPINA Aguascalientes, CIPINA Nacional tienen contenidos también para mejorar. Sí. Tenemos tips y tenemos cajas de herramientas para también mejorar nuestra relación con niños y niñas, con nuestros hijos. Tenemos también el programa que también está dentro de nuestros... lo tenemos en nuestra caja de herramientas, seguramente algunas
cuestiones sobre esta crianza positiva a la que estamos refiriendo. O sea, hay muchos contenidos favorables que nos pueden dar una orientación para ser mejores padres y madres. Pero además tenemos instituciones como CIPINA, de verdad, yo sí quiero reivindicar claramente el trabajo de CIPINA, porque CIPINA es una institución que está haciendo un esfuerzo enorme por ver las condiciones en las que están niños, niñas y adolescentes en este país. Y quiero platicarte, por ejemplo, que nosotros ahora estamos trabajando muy fuerte para combatir la pobreza en la que viven muchísimos niños en este país, niños y niñas. Tenemos un dato que nos parece muy doloroso, que quienes son más pobres en este país son los niños que tienen entre 1 y 6 años. Son niños que viven en condiciones muy pobres y con muchas carencias. Y bueno, pues ahí también estamos trabajando de manera muy seria. ¿Qué es la primera infancia? Estamos hablando de la primera infancia, que es la más pobre entre los pobres en este país. Y que precisamente es una etapa de la vida fundamental. Claro, porque ahí están acabando de desarrollar su cerebro. Exacto. Porque los seres humanos no acabamos nuestro proceso completo cuando nacemos a los 9 meses, que todavía nos quedamos con este proceso de evolución del cerebro. Entonces sí necesitamos cuidar mucho esta etapa, y es además es una etapa de mucho impacto. Mucho de lo que vivimos en esta etapa se queda como un recuerdo y como un evento importante en nuestras propias vidas. Entonces sí tenemos que cuidar mucho a los niños de unos 6 años, pero yo diría, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a las adolescencias, hay que ser mejor persona en general y tratar con amabilidad y con respeto a las personas en general. Pero yo se los digo porque yo tuve valores, a mí me educaron con valores, y yo por eso estoy muy familiarizada con estos temas de ser generoso, de tratar de ser siempre la mejor persona que puedas, de tratar con respeto a los demás. Y me parece que a mí me gustaría que todas las personas fueran educadas como yo fui educada, con estos valores, y que tuviéramos un mejor país a partir de generar esta crianza positiva, respetuosa, amorosa, de derechos, que respeten los derechos. Creo que esto nos ayudaría mucho en este país. Claro, obviamente cuando hablamos de estos sectores todos los temas son importantes, pero bueno, esta es una de las prioridades, atender la pobreza, las causas que la generan y enfocarnos en la primera infancia. ¿Qué otra prioridad están ustedes manejando como parte de la agenda, licenciada? Bueno, tenemos el tema de las violencias como un tema fundamental. Lamentablemente en este país, como lo decía antes, se ha normalizado mucho la violencia. Muchos papás y mamás creen que es normal golpearlos y siempre tenemos este dicho, ¿no? De que una nalgada no le hace mal a nadie. Ojalá, no nos parece adecuado que le den una nalgada cuando los niños se pueden comunicar y pueden entender perfectamente a través del diálogo, y creo que lo que hay que fortalecer es el diálogo y la comunicación con los niños. Claro. Pero también hay otras violencias que tenemos que atender, no solamente las violencias en casa, también tenemos violencias que se presentan en las escuelas, en los espacios comunitarios, cuando a las niñas las obligan a casarse siendo muy chicas. Que también eso ya está prohibido. Está prohibido también el matrimonio infantil, porque al final les quitan el derecho a ser niños o niñas. Entonces tenemos matrimonios arreglados entre niños y niñas, y eso no está bien, y tampoco entre niñas con adultos. Entonces estamos también haciendo un trabajo muy importante. Tenemos una campaña que estamos a punto de presentar para sensibilizar a las autoridades municipales de sus lugares, para sensibilizar al sector educativo y nos apoye, para sensibilizar a los hombres también, porque queremos hombres que entiendan que las mujeres tienen derechos y que las niñas tienen una etapa de desarrollo donde tienen el derecho a educarse y tener un futuro distinto, porque normalmente estas niñas que son entregadas en matrimonio, que son niñas de 10, de 11, de 12, de 13 años, que son muy pequeñas, pues evidentemente dejan de ir a la escuela, y lo único que provocas es que se mantengan que sigan habitando en la desigualdad y en la pobreza. Entonces sí necesitamos hacer una labor muy grande, un cambio cultural, diría yo, para que entiendan que son personas que tienen autonomía y que tienen derecho a ser niños y niñas, y que es una etapa que hay que respetar muchísimo, hay que cuidar muchísimo
a estas personas que están habitando en estas edades. Uh-huh. Y que incluso pues hay que ocuparnos de su atención, brindándoles las oportunidades para que sigan estudiando, para que se sigan preparando, para que tengan un proyecto de vida exitoso, que tengan sueños, anhelos. Exactamente, eso es lo que buscamos. Nosotros queremos que los niños tengan sueños, que sepan claramente que pueden ser quienes quieran ser, que pueden mejorar sus condiciones de vida y que también se entienda que para eso hay que esforzarse también. Sí, claro, hay que trabajar. Hay que trabajar fuerte para lograr los sueños. Uh-huh. Nadie de nosotras hemos logrado nuestros sueños al instante. Al instante. Con de polvitos, exacto, como los menos, ¿no? Exacto, no es instantáneo, hay que trabajar muy duro. Pero sí se pueden lograr los sueños, se puede ser quien quiera ser. Yo iba mucho a trabajar con los niños en colonias de la Ciudad de México y justamente ese era mi mensaje. Ustedes pueden ser quienes quieran ser. Y les decía, pueden ser astronautas, pueden ser físicos, pueden ser pilotos de avión, pueden ser actores. Y cuando les empezaba a decir todas las cosas que podían ser, abrían los ojos con un asombro, decir, ¿puedo ser todo eso? Por supuesto que pueden ser. Entonces, Eso es justamente lo que tenemos que impulsar. Que los niños sepan que pueden tener sueños, lograr sus sueños, lo que ellos decidan hacer con su propia vida. Y tenemos también que trabajar, no solo para que tengan capacidad de soñar, sino para que vivan en las condiciones más dignas posibles, que tengan garantizada la alimentación, que tengan garantizada la casa, una vivienda digna, que tengan garantizado el acceso a la educación, a la salud, que tengan amor. Y si logramos que todos estos elementos estén presentes en su vida, seguramente vamos a tener personas muy capaces, muy creativas, muy productivas y muy felices. Claro. Mencionaba, ahora que hablábamos acerca de la prohibición ya del matrimonio infantil y esta campaña que van ustedes a iniciar, mencionaba a los municipios y que son los municipios los que juegan un papel fundamental. Muy importante. ¿Qué papel juegan? Bueno, las autoridades municipales sí tendrían que hacer valer la ley porque está prohibido el matrimonio infantil. Han buscado nuevos nombres, ahora se llaman uniones tempranas o convivencias, cohabitación forzada, pero al final son matrimonios infantiles, son uniones infantiles indebidas, están prohibidas en la ley y ahí vamos a hacer un trabajo muy importante de convencimiento, de concientización de los efectos perniciosos para estas niñas y niños con los presidentes municipales y presidentas municipales de este país. Les vamos a decir específicamente qué se está vulnerando cuando se permiten este tipo de uniones, pero también tenemos que trabajar con las familias de manera muy importante. Claro. Que tengan conciencia de lo que implica el eliminar el derecho a la infancia, a ser niño y niña. Entonces necesitamos hablar con los padres de familia de manera muy seria para que entendamos lo que implica. Y bueno, también quiero decir que es importante hablar con los hombres. Uh-huh. Los hombres tienen que entender dos cosas. Los papás primero entender que los hijos no les pertenecen, no son cosas, no son parte de su propiedad. Son seres autónomos que deben tomar sus propias decisiones, que los acompañamos en un proceso de vida, pero ellos tienen su propia autonomía. Entonces necesitamos hablar con estos padres que a veces piensan que los hijos les pertenecen, que son, y eso no es correcto. Y hablar con los propios hombres para que se respeten a las niñas. Las niñas tienen derechos iguales que los niños. Claro. Seguimos viendo este tipo de asimetrías, de desigualdades. Seguimos viendo al machismo también afectando a las niñas en este país y necesitamos que a las niñas se les respete y se les permita desarrollar sus proyectos de vida. Entonces estamos trabajando en un proyecto cultural importante. Ahí está presente CIPINA y decirles a quienes nos escuchan que lo que más queremos dentro de nuestros sueños, también tenemos sueños en CIPINA y un sueño muy grande que tenemos es que en esta sociedad protejamos todos a los niños y las niñas, como ocurre en otros países. Están en Japón, los niños empiezan a salir de sus casas a los 3 años y se van caminando a la escuela y todo el mundo está pendiente de que crucen bien la calle, que se suban al camión y que bajen en las mejores condiciones. Están seguros. Nos encantaría que los niños tuvieran esas libertades y que tuvieran ese respeto.
Entonces necesitamos construir una sociedad de cuidados, de protección a niños, niñas y adolescentes. Así es. Licenciada, pues ya casi estamos sobre el tiempo. ¿Con qué mensaje le gustaría dejarnos? Y sobre todo con relación pues a la importancia que tiene cada dependencia que forma parte del CIPINA, los municipios, ya lo comentábamos con este tema en particular, pero como usted ha venido mencionando, pues todos somos CIPINA. Todos somos CIPINA, quiere decir que ahí participan organismos muy importantes. Bueno, está la Secretaría de Gobierno, de Gobernación, está la Secretaría de Educación, está la Secretaría de Salud, está la Fiscalía, está el Poder Judicial, están organizaciones de la sociedad civil, están los gobernadores en el caso de CIPINA nacional, pero están los municipios en el caso de CIPINAs estatales. Entonces es un organismo muy importante, pero al final lo que se busca es que se incluya todas las voces y visiones. Están los niños también. Entonces también los niños tienen mucho que decir y tienen mucho que contribuir en la política pública de este país. Y bueno, yo te diría que para nosotros es muy importante la conformación del CIPINA, porque ahí están representadas todas las instituciones y todas tienen que hacerse corresponsables de niños, niñas y adolescentes. Pero yo destacaría para terminar que es muy importante que entendamos que los niños son grandes. Por eso me encanta aquí Derechos de gigantes. Derechos de gigantes. Son gigantes los niños. Son seres llenos de creatividad, de resiliencia. Son muy creativos y muy inteligentes, muy sensibles, muy empáticos. Ellos no discriminan a nadie, son incluyentes. Y por eso es muy importante que los incorporemos en nuestras vidas, que juguemos con ellos y sobre todo que un derecho que nosotros queremos impulsar mucho desde CIPINA, que tengan una participación activa en todos los espacios públicos, que escuchemos su voz, que escuchen su voz también y sus deseos y sus necesidades en sus propias familias. Hagamos grande la voz de los niños, niñas y adolescentes. Hagamos grande la participación y hagamos grande también el cumplimiento de derechos para que todos los niños tengan mejores condiciones. Eso es lo que queremos. Excelente. Licenciada, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta tarde y también a ustedes les agradecemos el favor de su atención. Quédense en la programación de Conexión 92.7 FM. Hoy conociste más sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pasa la voz y sigue descubriendo más el próximo martes a las 2:30. Solo en Conexión 92.7, la estación que te acompaña.